el cuadernillo, ¿bien? De la actividad del cuadernillo había quedado pendiente para hacer del ejercicio número 2, el inciso A y el D. Voy a pasar a la pizarra para explicarlos, ¿sí? Para ver si ustedes lo hicieron de esa manera. Bien. El A, esto es del ejercicio número 2. Bien. Y el número 2. Bien, teníamos, era 3 al cuadrado más, había un paréntesis, 5 menos 2, menos la raíz cuadrada de 81. Lo primero que íbamos a hacer era separar en términos, ¿bien? Separábamos y teníamos un término que era el 3 al cuadrado, otro término que era el paréntesis multiplicado por el 2. Recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un signo de multiplicar. Y después el tercer término era la raíz cuadrada de 81. Bien. Segundo paso era colocar el signo igual para indicar que en este renglón vamos a colocar lo que está arriba, pero ya resuelto. Tenemos 3 al cuadrado, era hacer 3 por 3. 3 por 3, 9. 9. Bien, más. Este 2 va a bajar igual, no voy a poder hacer nada todavía, y lo que sí voy a hacer es lo del paréntesis, que tenemos 5 menos 2, 3. Entonces voy a poner así, por 3. El paréntesis lo puedo quitar, porque ya de ese paréntesis me quedó un solo número. Bien, menos la raíz cuadrada de 81. Hay que pensar que número elevado al cuadrado da 81. 9. En este caso, el número que cumple esa condición es el 9, ¿bien? Bueno, vamos ahora al segundo paso. Acá en este caso no puedo hacer 9 más 2. ¿Por qué no puedo hacerlo? Porque el 9 es un término y el 2 está multiplicado por el 3. Entonces no lo puedo juntar. No puedo juntar ni el 9 con el 2, ni el 3 con el 9, ¿bien? Porque son términos distintos. Lo que sí voy a hacer es resolver ese término que me quedó ahí en el medio. Entonces va a quedar el 9, baja como está, más 2 por 3 va a quedar 6, menos 9. Y acá se pueden hacer dos cosas. O resuelvo el cálculo así como está, hago 9 más 6 y ese resultado le resto 9, o bien puedo aplicar una propiedad, la propiedad cancelativa. Fíjense que este 9 no tiene nada adelante. Y si no tiene nada adelante, tiene un signo más. ¿Bien? Y si tiene un signo más, ustedes también verán que hay otro 9 que tiene un signo menos adelante. Entonces, esos 9 se pueden cancelar, los puedo quitar. ¿Y qué es lo que me quedó? Me quedó solo el 6. Así que ese cálculo daría como resultado 6. Y ahí terminaría. Si hiciéramos el cálculo largo, ¿sí? Como quien dice, hacemos toda la cuenta y vamos a tener 9 más 6, 15, ¿sí? Y 15 menos 9 me daba 6. O sea que de ambas formas, el resultado que obtendría es el mismo, ¿sí? No cambiaría. Haga todo el cálculo como va o no. Siempre recuerden que se resuelve de izquierda a derecha, ¿sí? Ese es el sentido. Como los dos primeros, los sumo o los resto según el signo que haya, y luego después lo demás bajaría igual. Nunca puedo juntar lo que esté atrás con lo que le seguiría, ¿bien? Siempre es izquierda a derecha. Bien, vamos a resolver ahora el D. El D
teníamos lo siguiente. Decía, 7 a la 1 menos 0 a la décima, o 0 a la 10, más la raíz sexta de 64, menos 1 a la 12, más la raíz novena de 1. Bien, bueno, la primera cosa que vamos a hacer es separar en términos. Tenemos un término que es el 7 a la 1, un término que es el 0 a la décima, otro término que es la raíz sexta de 64, otro término que es 1 a la 12, y otro término es la raíz novena de 1. Vamos abajo. Vamos a calcular cada potencia y cada raíz. 7 elevado a la 1 va a dar 7. ¿Sí? Recuerden que todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número. El siguiente término es 0 a la décima. Bien, 0 elevado a cualquier potencia daba 0. Esa es una de las reglas. El que sigue, tenemos la raíz sexta de 64. Habría que pensar qué número elevado a la sexta me da 64. En ese caso va a ser el 2. Eso es. Bien. Menos, y tengo 1 a la 12. 1 elevado a cualquier exponente, ¿sí? A cualquier potencia, me da siempre 1. Y ahora va más, y tengo la raíz novena de 1. Cualquier raíz que se le aplique al número 1 siempre es 1. ¿Sí? Bueno, de cada término me quedó un solo número. Entonces, ahora voy a poder juntar. Pero antes puedo hacer algunas cosas. Este término que es menos 0, lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque restar 0 no tiene mucho sentido. ¿Sí? Entonces, podría quitar. Otra cosa que puedo hacer es aplicar la propiedad cancelativa, y lo puedo hacer en esta parte de acá atrás. ¿Por qué? Porque tengo un 1 que tiene un signo menos adelante, y uno que tiene un signo más adelante, ¿sí? Adelante de cada uno hay un signo contrario. Entonces, esos unos los puedo quitar, los puedo cancelar. Es lo mismo que hacíamos con las ecuaciones, que como tenían signos distintos y era el mismo número, lo podía quitar. ¿Qué es lo que me quedó ahora? Vamos a pasar en limpio. Ustedes si quieren lo pasan en limpio, si no, está bien igual. Lo que me quedó sin cancelar o sin tachar es el 7 más 2. Y ahí voy a poder juntarlos, y eso me da que es 9. Y ahí ya termino. El mismo resultado. Ese es el resultado, ¿bien? Puede pasar que lo hayan hecho todo de una sin usar la propiedad cancelativa, el resultado iba a dar lo mismo, ¿sí? Si hacíamos 7 menos 0, 7. 7 más 2, 9. 7 menos 1, 8. 8 más 1, 9. Es lo mismo. Sí, yo lo hice así. Perfecto, perfecto, está muy bien. Acá lo que hicimos solamente fue mostrar las propiedades que se pueden aplicar, ¿bien? Bueno, Profe, sí, me dijo Valen de que si no habla porque no tiene wifi. está bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, vamos a ir al cuadernillo ahora. Y algo que es fundamental en matemática es poder transcribir todo lo que está en palabras, poder escribirlo en símbolos, ¿bien? Entonces, en matemática, cuando nos referimos a un número, lo vamos a hacer con una letra, ¿sí? Sobre todo si ese número no lo conocemos. Si no lo conocemos, le vamos a asignar una letra cualquiera. Por lo general, se escribe con la letra X, ¿sí? Ustedes vieron que cuando hicimos las ecuaciones, poníamos o teníamos la letra X, pero puede ser otra letra. Generalmente, ese número desconocido se lo simboliza con X.
Y esto sirve, poder escribir con letras, sirve para generalizar, para escribir cosas generales. Por ejemplo, cuando vimos las propiedades de la potencia, ¿sí?, o las reglas de la potencia, también lo pudimos escribir con letras, y de esa manera lo hacíamos para todos los casos, para varios casos, ¿bien? Entonces, cuando hablemos de un número, nosotros vamos a usar la X, pero también podría ser otra letra, ¿bien? Me gusta a mí, o preferentemente se usa siempre la X. Entonces, si decimos, por ejemplo, el doble de una cantidad, ¿sí?, lo vamos a escribir de esta manera, ¿sí?, como 2x. Vamos a ver algunos otros ejemplos, que ahora vamos a verlo en la pizarra. Ahí, por ejemplo, yo copié que decía, si queremos expresar el doble de algo, escribimos 2x. Pero, si queremos escribir o decir, bueno, el triple de una cantidad, ¿sí?, una cantidad o un número, lo vamos a indicar de qué manera. Lo vamos a indicar como, por ejemplo, 3x. ¿Bien? Porque me dice el triple. Si es el triple, significa multiplicar por 3 esa cantidad o ese número. ¿Bien? Entonces puse 3x. Si me dicen, por ejemplo, vamos a idear uno, el quíntuplo, ¿sí?, sería, o el cuádruple, vamos a poner así, el cuádruple, o un número, ¿bien? Si fuera el cuádruple, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner, por ejemplo, 4x, ¿bien? O sea, cuádruple significa 4, ¿sí?, de una cantidad o un número x. De esa manera indicamos el cuádruple de un número, de una cantidad. El triple es multiplicar por 3, el doble, ¿sí?, es multiplicar por 2, y por eso me quedaba 2x. Vamos a otros ejemplos. Por ejemplo, vamos a otro que me dice la quinta parte de algo, ¿sí?, de una cantidad o de un número. Y lo vamos a poner así, como x dividido 5. ¿Sí? Vamos a ver otros ejemplos más ahora en la pizarra que les voy a mostrar. Este, que está escrito de esta forma, también lo podrían escribir de esta forma, como 1 dividido 5 por x. Pero esta forma la vamos a ver mejor cuando veamos fracciones, ¿sí? Por ahora lo vamos a escribir de esta manera. La quinta parte. La quinta parte es dividir por 5, ¿sí? De ahí me dijeran, por ejemplo, la cuarta parte de un número, en ese caso, la cuarta parte, vamos a poner el número que no vamos a conocer, ¿bien?, dividido 4. Por ahora lo vamos a indicar de esta manera. Cuando veamos fracciones, ¿sí?, lo vamos a poder indicar algo parecido a esto, como si fuera, por ejemplo, 1 sobre 4, o un cuarto, se llamaría así, de x. ¿Bien? Pero por ahora me alcanza con que podamos escribirlo de esta forma, sería la cuarta parte. ¿Bien? Hay uno que no me da mucha sensación de número, porque me dice, por ejemplo, la mitad de un número, ¿sí? Acá no me está dando como un número en particular, pero si me dice la mitad, es dividir por 2, ¿sí? Es como partir en dos partes iguales. La mitad
la mitad siempre está asociado al 2, ¿bien? Entonces, de esa manera escribiría la mitad de un número. Y si fuera, por ejemplo, la décima parte, de algo, ¿sí? De una cantidad o un número, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el número dividido, y la décima parte está asociado, está asociado al 10. Entonces me quedaría x dividido 10. ¿Bien? De esa manera. Eso es cuando me piden la parte de algo, ¿sí? La quinta parte, la mitad, la cuarta parte, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, donde me dice, por ejemplo, en el caso de querer decir el consecutivo, ¿sí? O el siguiente, la palabra consecutivo puede ser sinónimo de siguiente también, o consecuente, a veces también se pone consecuente, un número lo vamos a escribir de esta forma, como x más 1. ¿Sí? Vamos a ver, le voy a poner algunos ejemplos para que después también lo vean. ¿Sí? Acá de esta forma me piden, bueno, el consecutivo, el siguiente o el consecuente. Puede que me digan, vamos a suponer que conocemos el número, ¿sí? Si me dicen, bueno, el siguiente de 13, ¿bien? El siguiente de 13. Si ahí me piden el siguiente de 13, ¿cómo voy a escribir esto? Vamos a escribir así, como 13, pero como me dice el siguiente, ¿sí? El siguiente, le tengo que siempre sumar 1. Cuando aparezca la palabra siguiente, siempre es sumar 1. ¿Bien? Y me hubieran dicho, el siguiente de 50, ¿qué vamos a escribir en ese caso? En ese caso íbamos a escribir el 50, y como decía, el siguiente, ¿sí? El siguiente, le tengo que sumar 1, ¿bien? Después se podrá hacer la cuenta y decir, bueno, 50 más 1 me da 51, o 13 más 1 me da 51, ¿bien? Cuando sea, por ejemplo, vamos a hacer así, el anterior de un número, eso lo vamos a escribir de esta forma. Como si me dice el anterior, ¿sí? El anterior, lo vamos a indicar como X, y al ser el anterior, le vamos a restar 1. Siempre es así. El anterior, el antecesor, también puede aparecer. Anterior y antecesor son sinónimos, ¿bien? Si me dicen, por ejemplo, el anterior de 20, ¿cómo lo vamos a indicar a eso? Y primero pondríamos, por ejemplo, el 20, y después, como me dicen, el anterior, le voy a restar 1. Después haré la cuenta, si puedo, en este caso, porque tengo números, y quedará 19. Pero cuando tengo expresiones de otra forma, como por ejemplo x menos 1, ahí tendré que hacer o plantear quizás alguna ecuación que me pueda después permitir determinar cuál es el valor de x. ¿Sí? Vamos a otros ejemplos que tenemos. ¿Bien? El que sigue es un poquito más elevado, ¿sí? Porque me dice, por ejemplo, si deseáramos expresar el cuádruple del antecesor de un número, ¿bien? Ahí me escriben 4 por x menos 1. ¿Sí? En ese caso se escribiría de esa manera.
A ver, vamos a... Ahí. Bien. Y les voy a indicar cómo es la cosa acá. Donde decía, por ejemplo, el cuádruple. El cuádruple es lo que multiplicó por 4. ¿Sí? Y el antecesor de un número, lo escribió como x menos 1. Pero tuvo que ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Se tiene que poner entre paréntesis, porque me dicen que es el cuádruple del antecesor, ¿sí? Si por ejemplo me dijeran, el triple del siguiente de un número, ¿bien? Si me dicen algo así, el triple del siguiente de un número, ¿qué voy a indicar? Si es el triple, tengo que multiplicar por 3. Pero tengo que multiplicar por 3 el siguiente de un número. ¿Cómo escribo el siguiente de un número? Lo voy a escribir como x más 1. ¿Sí? Acá vamos a empezar a combinar ahora algunas cuestiones. ¿Bien? Entonces, yo acá, por ejemplo, no le puse el signo por, pero siempre recuerden que si no hay nada entre un número y un paréntesis, siempre hay un por. ¿Sí? Si, por ejemplo, me dijeran, el cuádruple del anterior de un número, ese está puesto, el triple, y el triple del anterior, y vamos a poner así, el triple del anterior. ¿Cómo se diferencia este del que hicimos recién? Bueno, en ese caso, el triple va a ser lo mismo. Va a ser multiplicar por 3. Pero el anterior, como es el anterior, le vamos a poner x menos 1. ¿Bien? De esa manera. Si me dijera, por ejemplo, el cuadrado de un número, si me dijera, por ejemplo, algo así, el cuadrado de un número, ¿cómo vamos a escribir el cuadrado de un número? Si me piden el cuadrado de un número, directamente es poner la letra X, ¿sí? Y se le pone un 2 chiquitito arriba, porque de esa forma voy a indicar el cuadrado de un número. Si me dicen, por ejemplo, el cubo de un número o de una cantidad, acá me dicen el cubo, ¿sí? ¿Qué hora tenía? Entonces, en este caso vamos a poner X, pero el exponente que le vamos a agregar va a ser un 3, porque me dicen el cubo, ¿bien? Y si en cambio me dicen la raíz cuadrada, de un número, la raíz cuadrada, en ese caso, ¿qué vamos a indicar? ¿O cómo lo vamos a indicar? Lo vamos a indicar así, como el signo de la raíz, ¿bien? No vamos a poner nada, porque es raíz cuadrada, y adentro, como radicando la x, porque es una raíz cuadrada. Si me dijeran, en cambio, la raíz quinta de un número, en ese caso ya me están diciendo la raíz quinta. ¿Qué es la raíz quinta? De tener el signo radical seguro. Acá me faltó la raíz quinta, ¿sí? La raíz quinta, el signo radical va a estar. Pero como índice va a haber un 5. Y adentro me dicen un número, entonces el radicando va a ser x.
¿Bien? La raíz quinta de un número se simboliza de esta forma, como la raíz quinta de ese número X. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a ir a la actividad, que es el ejercicio número 3, que está en el cuadernillo, ahí en la página 19. ¿Bien? Que dice, expresa de modo simbólico los siguientes enunciados. Así que los voy a copiar y los voy a pasar a la pizarra para que podamos hacerlo. Bien. Ahí ya los tengo todos copiados. Bien, vamos al primero. El primero es fácil, porque me dice el siguiente de un número. Si yo quiero indicar el siguiente de un número, va a ser colocar la letra X y sumar directamente 1. ¿Bien? 1. Entonces, de esa manera ya lo indiqué. El siguiente de un número es a un número sumarle la X. Si me dicen, por ejemplo, ahora el antecesor de un número, en ese caso lo vamos a indicar de esta manera, como X, porque es lo que no conozco, el número, ¿sí? Menos 1. Porque me dicen el antecesor, el anterior, ¿bien? El siguiente me dicen la suma de un número y 14. La suma de un número y 14. ¿Bien? Entonces, en este caso va a ser el número que no conozco, el signo más, porque me dicen la suma entre un número y 14. Entonces, colocaré después 14. ¿Bien? Así se haría el C, por ejemplo. Esto lo vamos a hacer todos y después yo les voy a dar para hacer la actividad siguiente. ¿Bien? Para explicar cómo traducir de forma correcta el lenguaje coloquial al simbólico. ¿Sí? Entonces, vamos ahora al siguiente. Me dice, un número disminuido en 7 unidades. En este caso vamos a poner un número, y si me dice disminuido, ¿sí? Si es disminuido, significa que vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? Vamos a restar 7 unidades, o sea, restar 7. ¿Bien? Se resta 7. El siguiente dice un número aumentado en 13 unidades. En ese caso va a ser un número, lo voy a indicar como X, pero como me dice aumentado, ¿sí? Aumentado, le voy a sumar. ¿Y qué le voy a sumar? 13 unidades, ¿sí? Las 13 unidades, directamente pongo el número 13, ¿sí? No hace falta que le ponga algo más. Ahí está. El siguiente me dicen el triple de un número. El triple, este lo hicimos. Ir a poner 3x, por ejemplo. ¿Bien? El que sigue me dicen la mitad de un número. La mitad. Y en ese caso vamos a indicarlo con x dividido 2. El siguiente dice, un número más subconsecutivo. Un número más subconsecutivo. Un número lo voy a indicar como x. Pero como me dice más, le voy a tener que agregar. ¿Y qué le voy a agregar? Le voy a agregar después el consecutivo. Y lo puedo escribir así, con paréntesis, x más 1. Por ahora lo voy a dejar así indicado, ¿sí? Después vamos a ver cómo esta expresión se puede mejorar. Pero por ahora
poder escribir y traducir lo que está en palabras, ponerlo en letras, ¿sí? En símbolos. El que sigue me dice, el doble de un número aumentado en 15 unidades. El doble de un número aumentado en 15 unidades. Entonces, acá voy a poner el doble, ¿sí?, de un número aumentado en 15 unidades. Y lo pongo así. Si hubiera una coma acá, el doble de un número aumentado en 15 unidades tendría que haber usado paréntesis, ¿sí? Pero acá solamente no hay coma, así que lo puedo poner así, como el doble de un número aumentado en 15 unidades, ¿sí? El que sigue me dice, la mitad de un número disminuido en 23 unidades. Si es la mitad, voy a colocar x dividido 2, y después disminuido en 23 unidades. Le resto 23. ¿Sí? El último, el K, me dice, el doble del siguiente de un número. Acá sí, el doble del siguiente. Entonces, acá tengo que colocar sí o sí los paréntesis. Porque dice el siguiente de un número. Entonces, va a ser poner paréntesis, x más 1. Y de esa manera queda traducido el lenguaje coloquial al símbolo. Bien. La actividad que les va a tocar hacer a ustedes es la siguiente. ¿Qué dice? El ejercicio 4. Une con flechas aquellas expresiones equivalentes. Entonces, vamos a la primera, por ejemplo, así les indico bien. Dice un número aumentado en 8 unidades. Tendré que fijarme en esta columna de acá, ¿cuál de estas expresiones equivale a la que tengo aquí? ¿Bien? Y la que mejor se adapta y ajusta es la última. ¿Bien? Es la última. Esta que está acá, que dice x más 8. Esa es la más que se ajusta a esto que me están pidiendo. ¿Bien? Entonces, ahí hace la flecha. ¿Bien? El B, ¿sí? El B me dicen, por ejemplo, el cuadrado de un número disminuido en 3 unidades. Acá tendré que ver que haya una X o una letra al cuadrado y después disminuido en 3 unidades, restarle 3. ¿Sí? En ese caso, ¿cuál va a ser? Si buscamos en la siguiente columna, X menos 3. y tengo acá, ¿sí? Ese es el que va a ir ahí. Bueno, ya que lo encontramos, lo vamos a unir para que quede hecho, ¿sí? También. Así ya tienen uno menos para hacer después. El segundo va con Bueno, son todos muy sencillos, ¿sí? Después me dice la mitad del siguiente de un número. Recuerden cómo hicimos el doble del siguiente de un número. ¿Bien? El triple de un número disminuido en 15 unidades. ¿Bien? Puede que alguno no se una con ninguno, ¿sí? Puede también pasar eso, ¿sí? No crean que porque después ya resolvieron hasta allí, queda este solo sin unirse, y acá queda uno sin unirse y van y lo unen, ¿sí? Puede pasar que haya algunos que no se unan con ninguno, ¿sí? Atentos, atentas a esa parte. ¿Bien? Bueno, hasta acá va a ser lo de esta semana, de esta clase.